Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta sesión o esta mesa redonda con exportadores, refinadores y el oro responsable. Soy Louis Marshall, trabajo para la OCDE en el Centro de Conducta Comercial Responsable. Hace 7 años que trabajo con el equipo en la implementación de estándares para una cadena de suministros responsable para los minerales. Tengo el honor de moderar esta mesa redonda en la que vamos a analizar las expectativas de los exportadores mundiales en cuanto al oro responsable. Tenemos a Alan Martin, que es jefe de suministro responsable de LBMA, Alicia Viani, de Ital Preziosi, una refinadora mundial, Paula Andrea Gallo Restrepo. A ver, ahí la veo en pantalla. Bienvenida, Paula. Vicepresidente. Y Gizem Gülay de Istambul, vicepresidente ejecutivo de BIST. Muchas gracias por unirse. Bueno, vamos a darnos unos minutos para poner dentro de un marco esta conversación. Le pido a los distinguidos panelistas. Hoy vamos a hablar de las expectativas de los jugadores mundiales del mercado del oro. La OCDE ha trabajado 10 años en la promoción de una norma para eliminar finanzas basadas en conflictos y en delitos dentro de la cadena de suministro del oro. Y también hemos trabajado durante varios años con el proyecto Planet Gold, así como la convención, porque son dos programas que buscan en forma activa brindar apoyo para la formalización y legalización del comercio de oro en todo el mundo y permitir un acceso al mercado internacional para las fuentes responsables y legítimas de oro extraído por pequeñas y medianos mineros y artesanales. Tenemos que entender el rol clave que juegan nuestros distinguidos panelistas en la cadena de suministro. Por eso les voy a pedir a cada uno que aclare cuáles son las misiones y actividades de sus respectivas organizaciones. Pero este debate también tiene por intención ayudar a la audiencia a entender cuáles son las expectativas que existen a nivel mundial en lo que tiene que ver con el suministro o abastecimiento responsable de oro. No se limita esto a las expectativas de la OCDE, por ejemplo, sino las que se derivan de la implementación de la Convención Minamata, que cada vez tiene mayor importancia. Pasamos brevemente al debate. Le quiero dar la palabra en principio a Alan. Alan, LBMA, por supuesto, ha participado en la promoción de la producción de oro y comercio de oro responsable durante una década. Nos gustaría que nos cuente de qué se trata eso, qué tipo de control desarrolla LBME para garantizar esto y cuál es la posición de LBMA en cuanto a las cadenas de suministros. LBMA ha desarrollado iniciativas en apoyo a esto y nos gustaría que nos cuente al respecto. Así que Alan tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Voy a empezar contando un poquito lo que hace LBMA, que somos la Autoridad de Metales Preciosos, ¿sí? Fijamos los estándares de la industria, trabajamos con los refinadores y los comerciantes de minerales de todo el mundo. Sería una perspectiva muy amplia de quiénes somos nosotros. El London Bullion Market Association. Nosotros trabajamos con una norma para garantizar calidad del metal universal, es decir, que el tamaño, que la forma del lingote es uniforme para todos los refinadores. En segundo lugar, trabajamos con una norma de oro y la tercera es la de abastecimiento responsable. En esa área trabajo yo para
reforzar el comercio ético de oro siguiendo las normas de la OCDE. Hemos trabajado mucho desde el principio con los estándares de la OCDE. Hace 10 años comenzamos y lo hemos estado haciendo en los últimos 10 años. Brevemente, en el frente de la minería artesanal y de pequeña escala, o MAPE, obviamente siempre hemos apoyado este sector desde LBMA. Trabajamos con los refinadores, sabemos que representa aproximadamente el 50%, pero en cuanto al flujo a nuestros refinadores, representa solo el 1%, es un monto insignificante. Entonces tenemos que ver de qué manera los refinadores pueden mejorar esa relación directa con los comerciantes y mineros artesanales a través de cooperativas o de distintos esquemas. Hemos contratado a un consultor para que analice y vea de qué manera se pueden reformular las oportunidades en este sector, lo que puede representar este sector para nuestros refinadores. A lo largo del año vamos a compartir los hallazgos o resultados con el público de este análisis. En cuanto al uso de mercurio, bueno, el mercurio es una de las principales razones por las cuales nuestros refinadores realmente tienen una política de mitigación de riesgo que los aleja del sector MAPE. Hay asociaciones o se relaciona a veces la actividad con daño ambiental y los consumidores no quieren verse asociados con esto. Por eso se agrega escrutinio a la cadena de suministro de los refinadores cuando trabajan con distintas fuentes de abastecimiento de mineral o metal. También están las cuestiones que tienen que ver con el comercio ético, las orientaciones de oro responsable, que están a su vez vinculadas con las guías de diligencia de vida de la OCDE. Nuestros refinadores tienen que cumplir con esta normativa y tienen que identificar si existe mercurio en alguna de las cadenas de suministro, tienen que declarar cuáles son las estrategias de mitigación. Por eso muchas veces directamente evitan trabajar con la minería artesanal y de pequeña escala por las amenazas ambientales que esto representa. En Londres, aproximadamente hace un mes, fue interesante un debate que se llevó a cabo y un comentario me llamó la atención. Tendríamos que enfocarnos menos en la eliminación del mercurio y más en una gestión responsable del mercurio. Eso es lo que estamos tratando de hacer este año con el estudio sobre minería artesanal. Con esto concluyo mi intervención, salvo que haya alguna pregunta que me quieran plantear. Sí, tengo preguntas, pero las voy a dejar para más adelante. Ahora me gustaría pasar a Alice en este momento. Alice, la empresa que representan es una refinería justamente. Escuchamos recién hablar a Alan sobre las expectativas que tiene el LBMA. ¿Cuáles son las implicancias para usted a diario? ¿Ustedes se abastecen de oro de mineros artesanales? Si no es así, ¿por qué? ¿Cómo manejan los distintos riesgos asociados con el oro artesanal? Y la última pregunta, ¿tienen un plan de acción para que las distintas fuentes de minería artesanal y pequeña escala eliminen el uso de mercurio? Bueno, voy a tratar de responder todas esas preguntas. En primer lugar, Ital Preciosi comenzó a trabajar sobre fuentes responsables de mineros de pequeña escala desde 2008 con el primer proyecto en Honduras. Desde ese momento estamos tratando de profundizar en este tema. Me gustaría comenzar diciendo, al igual que lo que dijo Alan, hay distintos tipos de minería de pequeña escala. No todos los mineros artesanales o de pequeña escala utilizan mercurio. Eso es algo positivo, pero a su vez hay una gran cantidad de mineros que trabajan con este químico. Obviamente depende del país y de distintas situaciones. Hemos empezado a trabajar con distintos procesos hace muchos años
hace muchos años como refinadores responsables. Y somos bastante estrictos en muchos casos, dependiendo del país, porque cada país tiene distintos reglamentos, distintas legislaciones. Por eso tenemos que entender de qué manera los países están abordando la Convención Minamata o de qué manera tienen distintos procedimientos dependiendo de la contraparte con quien estamos trabajando. Como bien dijo Alan, la minería artesanal está generando un cierto temor desde la perspectiva de los refinadores, porque por supuesto sería una contraparte de muy alto riesgo. Reputacionalmente existen muchos riesgos, pero para nosotros es muy importante enviar el mensaje como refinería de que no podemos evitar este segmento de la cadena de suministro porque es un gran segmento de la cadena de suministro. No lo podemos excluir simplemente. Así que tenemos que trabajar sinérgicamente con los distintos actores de la cadena de suministro para mejorarlo. Un factor que para nosotros es muy importante es encontrar las contrapartes adecuadas en los distintos países con los que operamos. Por eso, poder trabajar con comerciantes que están bien formados y que puedan ayudarnos a capacitar a las fuentes MAPE. Nosotros empezamos a abastecernos de pequeños porcentajes de minería artesanal y de pequeña escala porque queremos que este monto se vaya incrementando con los años en el largo plazo, pero a su vez queremos poder manejarlo adecuadamente. Por eso empezamos en pequeño. Desarrollamos distintas alternativas o mecanismos para poder estar tranquilos y poder comprar oro MAPE. La primera parte tiene que ver con encontrar comerciantes en cada país que podamos confiar y que estén bien preparados. Un ejemplo de esto está acá en el panel, ¿sí? Una de las mejores empresas que conocemos que trabaja con minería artesanal y pequeña escala. Por eso es importante tener una contraparte adecuada y que esté bien preparada. Y cuando encontramos a esta contraparte preparada, apoyamos la implementación del know-how. Para hacerlo, en nuestro caso, para ser más proactivos, creamos Chain of Information, una página web privada que compartimos con nuestros proveedores. Y lo que hacemos es darles entrenamiento sobre sostenibilidad, abastecimiento responsable y a su vez ASM o MAPE, minería artesanal y de pequeña escala, porque queremos comerciar más con ellos, pero para poder hacerlo, ellos tienen que trabajar con las políticas adecuadas de conocer al cliente o KIC. Tenemos que asegurarnos de que cumplen con toda la normativa y si hay parte que hay que mitigarla, entender que podemos mitigar ese riesgo y administrarlo. En este sentido, nuestro trabajo diario, cuando tenemos que trabajar con una contraparte o alguien de la cadena de suministro, que sea minero artesanal o de pequeña escala, lleva más tiempo. Tenemos que hacer muchas verificaciones, monitoreos, videoconferencias con las contrapartes para asegurarnos constantemente de que la situación está alineada con nuestras normas. Como dije antes, no todos los MAPE usan mercurio. En el caso de uso de mercurio, nuestra perspectiva, nosotros nos involucramos en asociación en los distintos proyectos. Estos proyectos pueden ser muy fructíferos porque, por un lado, muchos actores de la cadena de suministro tienen mucha experiencia en las distintas partes de la cadena de suministro y ellos pueden trabajar juntos, pueden apoyar a la minería artesanal y de pequeña escala para que se pueda comerciar su oro a precio justo en el mercado internacional. Estar aquí para nosotros es muy importante. Queremos que la gente entienda de qué manera Planet Gold tiene un rol crucial en este sentido, porque ustedes forman la organización minera, la ponen en contacto con el mercado internacional. Tenemos que igual trabajar mucho para generar concientización en el consumidor final. Esto sigue siendo un tema importante, pero yo creo
que una alianza como esta es el primer paso hacia una gran mejora en la cadena de suministro en este sentido. No sé si estoy hablando demasiado. Puedo seguir más tarde si quieren. Muchas gracias, Alice. Ha sido de gran ayuda esto. Una pregunta breve de seguimiento. ¿Van a poder compartir con nosotros qué porcentaje está procesando la refinería de ustedes de minerales de minería artesanal y de pequeña escala? Es muy, muy bajo. No lo sé en este momento, pero es un porcentaje bajo. Gracias. Una pregunta relacionada para Alan. En el rol de LBMA, ¿qué porcentaje representan la minería artesanal y de pequeña escala a nivel mundial? 90%. Avanzamos con la cadena de suministro. Ahora le vamos a dar la palabra a Guzam, vicepresidente ejecutivo de BIST de Estambul. Turquía es un país de alto consumo de oro. Quizás muchos no lo sepan. ¿Cuál es el rol de ustedes en promover expectativas para un abastecimiento responsable? Sé que Turquía ha desarrollado iniciativas para mejorar la transparencia y un abastecimiento responsable. La última pregunta tiene que ver con mercurio en particular. ¿Tienen planes específicos para apoyar la eliminación progresiva del mercurio en la producción de oro a escala mundial? Tiene la palabra. Gracias, Luis. Gracias por esta oportunidad. Me gustaría saludar a todos en la audiencia y en la conferencia también. En primer lugar, quiero hablar o dar unas palabras sobre la posición de BIST en cuanto a la organización del sector del oro. En primer lugar, voy a hablar del gobierno, gobernabilidad de metales preciosos en Turquía. Los metales preciosos en Turquía son regulados por dos organismos. En la parte superior de esta organización está el ministro de Tesoro y Finanzas, responsable por supervisar y regular los metales preciosos. Ministerio de Tesoro y de Finanzas. Sin embargo, dependiendo del Ministerio del Tesoro, también hay un organismo que es el agente y el ente responsable para la importación, desarrollo de mercado y exportaciones. También es responsable de las operaciones post-importación y del abastecimiento responsable. Desde 1995, BIST, que antes se denominaba la Bolsa de Comercio de Oro de Estambul, en 2013, nos unimos y formamos el Grupo de Estambul, el BIST. Y es la plataforma de comercialización de metales preciosos. Tenemos distintos tipos de actores del sector del oro, como por ejemplo bancos, refineras, también las oficinas de divisas, empresas de marketing o comercialización e incluso los productores de joyas. Como reguladores del mercado, vemos una fuente responsable que es una fuente responsable y es muy importante porque tenemos una lista anunciada de refinerías que producen lingotes, etcétera, que se pueden comercializar en el mercado de minerales preciosos, y también tenemos una plataforma de comercialización para la comercialización de metales preciosos, también con 75 miembros en Turquía. Estos miembros incluyen los bancos, las refinerías, los grupos de metales preciosos, también
los productores y las empresas de mercadeo de metales preciosos, por lo que tenemos bastante influencia entre las partes interesadas de la industria y estos miembros, estas partes interesadas y estos actores son los que dominan, bueno, en la comunidad y se conocen también en la comunidad internacional, por lo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener buenos lineamientos y buenas directrices también para todos nuestros miembros, nuestras partes interesadas, por lo que para resumir, bueno, estas acciones sobre el sourcing o el aprovisionamiento responsable, hemos enfatizado que hemos hecho mucho trabajo desde 2021 y nuestro historial de provisionamiento responsable viene desde el 2015. Eso simplemente empezó con el cumplimiento con la OCDE y al final, bueno, como ustedes saben, tuvimos talleres que llevamos a cabo, algunos cambios en la jurisdicción también y acabamos de firmar un protocolo con la OCDE y tradujimos también las directrices de debida diligencia para minería responsable para áreas de alto riesgo y zonas de conflicto. Y también acabamos de incluir en la legislación todas estas directrices y en nuestro sitio web también. Las personas o los participantes que quieren seguir los lineamientos pueden de manera voluntaria seguirlos y nos pueden también dar reportes voluntarios o informes voluntarios sobre cómo se están alineando con la parte del cumplimiento del aprovisionamiento responsable. Y bueno, en 2021, el Ministerio de la Tesorería y Finanzas acaba de tomar los pasos necesarios con respecto a la cadena de suministro, con algunas regulaciones. Regulaciones de la comercialización de la minería y de los metales preciosos y de la importación y también aprovisionamiento responsable. Y bueno, por supuesto en Estambul también hemos emitido regulaciones o normativas sobre el aprovisionamiento responsable y también algunos documentos legales sobre aprovisionamiento responsable, como acatar, cómo se deben auditar, etcétera. Entonces, después de de las normativas, estas varían también dependiendo de las directrices de debida diligencia y basamos nuestro aprovisionamiento responsable en el marco de 5 pasos y de las subregulaciones que tenemos o las subnormativas que tenemos los miembros deben tener un controlador interno y también un director de cadena de suministro. Entonces tenemos ciertas obligaciones para los miembros de la asociación en Turquía y tenemos el controlador interno también responsable de la cadena de suministro. Entonces se debe tener este departamento de control interno igualmente. Y empezaron a hacer el reporte de este marco de 5 pasos para el año anterior y para para mediados de este año también va a ser el siguiente reporte y son auditados por firmas independientes y todos estos son seleccionados por el Consejo de Estambul y para la auditoría de marcas de capital. Y bueno, cualquier violación lleva a la cancelación de su licencia y al principio en el punto de partida de la normativa, nosotros también
utilizamos intermediarios para otorgar las licencias y así le demostramos al mercado lo serios que somos sobre las obligaciones para cumplir con estas normativas y también llevamos a cabo capacitaciones sobre la cadena de suministros responsable y tenemos más de 400 participantes de 78 firmas y también independientes. Empezando el año pasado, bueno, continuamos siempre que hay una solicitud, siempre y cuando aceptan la solicitud, siempre que se entiendan las obligaciones y que sepan cómo aplicar el trabajo, incluyendo importaciones, producción y también comercialización. Y también hicimos otra normativa responsable. Trabajamos en otra normativa sobre responsabilidad, sobre las importaciones del oro o de los metales preciosos en Turquía. Lo que tenemos ahora es un sistema electrónico que se llama de una sola ventana, registro de una sola ventana y a través de ventana única. Y también con esto tenemos una cadena electrónica de importaciones. Por lo tanto, siempre que hay una importación, empezamos en el sistema, empieza nuestro sistema y se nos da la autorización. Y se le da la autorización a la empresa que va a hacer la importación. Y con la aprobación empieza la importación. Nosotros damos seguimiento con toda la documentación y con todas las consultas y la auditoría que se debe llevar a cabo en el sistema electrónico. Y cuando preguntan si algo está mal, esto y debe estar alineado con las reglas y se revisa ahí. También tenemos la producción de oro y la eliminación de mercurio en la producción del oro. Y lo que tenemos ahí, bueno, desafortunadamente Estambul no es el cuerpo regulador. Nosotros revisamos la producción del mercurio, bueno, y del oro en las minas sin mercurio, pero lo que hacemos de manera muy interesante y junto con el Ministerio de Cambio Climático y del Ambiente, que también se ocupa de la producción de minas, bueno, y que la producción en las minas sea limpia, ellos simplemente ofrecen la autorización de acuerdo con las leyes de cambio climático. Y bueno, déjenme darles un ejemplo, por favor, de lo que estamos tratando de hacer en cuanto a la producción sin mercurio. La semana pasada estuvimos en contacto con una empresa minera que acaba de detener la producción debido a la falta de una unidad libre de mercurio que básicamente podría eliminar el mercurio en las minas. Y nos preguntaron si era posible tener diferentes tipos de alineación en la producción, como pasar directamente a la refinería, simplemente quemar el carbono y con reglas y normativas de la producción limpia. Entonces, ahora estamos básicamente alineados con las contrapartes y estamos tratando de encontrar soluciones buenas para no producir mercurio, para poder eliminar el mercurio y de forma correcta, y también dando permisos extra para poder transportarlo y financiar la producción de forma correcta. Esto fue en corto
lo que tratamos de hacer para la reducción del mercurio en la producción. Muchísimas gracias. Aprecio mucho esa información muy útil porque nos ayuda a entender los roles respectivos de los que hacen en el mercado, los refinadores, etcétera. Y por esto, bueno, esto demuestra la interacción entre las autoridades, la acción de la industria, cómo se combina, cómo se articula. También creo que esto ayuda mucho a la audiencia a entender la importancia de las expectativas impuestas por los compradores internacionales y afecta la forma en que producen, la forma en que comercializan. Hemos visto en el chat un par de preguntas sobre el impacto de los costos y esto es algo que los refinadores en particular lo están revisando y también el pensar en el costo de la debida diligencia y cómo ayudar a los mineros a llevar este emprendimiento. Entonces, antes de pasar a las preguntas, paso con Paula, que trabaja con una exportadora de oro en Colombia. Voy a hacer mis preguntas en inglés. Vas a recibir la traducción al español y por supuesto puedes responder en español. Entonces la pregunta, acabamos de escuchar a reguladores y a refinadores de oro. Quiero preguntarte qué tanto estas expectativas impactan tu trabajo y cómo comunicas estas expectativas a tus socios de negocio y cuál es normalmente su reacción. ¿Ves algún impacto en las expectativas internacionales en el campo? Y finalmente también quería saber qué tipo de apoyo necesitas tú o necesitan tu tipo de empresas en la cadena de suministro para que las expectativas se hagan una realidad y que te ayuden a tus actividades empresariales diarias. Tienes el micrófono. Buenos días, agradezco mucho la invitación que nos hacen a participar en este evento, en esta mesa, en el marco del Foro Global de Minería de Oro, tanto artesanal como de pequeña escala. Primero quiero contarles que nuestra organización se ha esforzado a lo largo de los años por tener procesos debidamente documentados e implementados, lo que nos permite tener una cadena de suministro debidamente trazable, sumado al riguroso conocimiento que tenemos de nuestros proveedores y clientes. Esto hace que pues podamos tener un modelo de comercialización transparente y responsable, alineado a toda la regulación, a la regulación nacional y a las directrices internacionales, donde nos alineamos a la guía de debida diligencia de la OCDE, a los criterios de la iniciativa suiza de oro responsable, también a las directrices del London Bullion Market Association, LMBA. Somos una empresa dedicada a la comercialización de metales preciosos provenientes de Colombia, de mineros artesanales de pequeña y mediana escala. Exportamos oro con el cumplimiento, pues toda nuestra cadena de suministro hace parte de organizaciones que cumplen altos estándares, como son la Iniciativa Suiza de Oro Responsable y la Alianza por la Minería Responsable con el Oro Fermain. Esto nos ayuda a poder garantizar a nuestros clientes en el exterior que lo que estamos llevando al consumidor final es un producto que está libre de la afectación a los derechos humanos, del trabajo infantil, de la utilización de mercurio. Buscamos estamos siempre evitando comprar oro
que sea producido con mercurio o otros contaminantes. Hacemos unos esfuerzos grandes donde nuestros clientes visitan periódicamente también las unidades mineras que hacen parte de nuestra cadena. Es decir, que la debida diligencia la estaba haciendo nuestra organización y a su vez las refinerías en el exterior, refinerías ubicadas en Europa. Estas refinerías vienen y visitan periódicamente las unidades mineras, hacen la debida diligencia, conocen tanto documentalmente como físicamente las minas, conocen los procesos de extracción, los procesos de beneficio, los equipos que se utilizan. Y trabajar con estas organizaciones internacionales nos permite también que ellos apoyan, capacitan, hacer parte de estos proyectos con Planet Gold, con la iniciativa Suiza Oro Responsable, con ARM, facilitan las mejoras en los procesos. Entonces, pues, en orden a la pregunta que me hacía Luis, pues básicamente estamos generando esa satisfacción en el mercado de esta manera. ¿Y qué requiere una empresa como nosotros en Colombia para poder lograrlo? Requiere trabajar con organizaciones como estas de la mano para poder tener una trazabilidad de la mina al mercado. Gracias. Muchísimas gracias, Paula, por la respuesta detallada. Creo que es muy bueno saber cómo funcionan las cosas en el campo. Y, y bueno, pues me parece que ese es el final de la primera ronda de preguntas y con gusto vamos a tomar preguntas también de la audiencia. Vamos a tener un par de preguntas que se enfocan en un problema sensible que es el costo de la implementación de la debida diligencia. Tenemos una pregunta de Kevin de Talmir del International Gold Council. Dice que la minería responsable tiene que depender de la discusión de costos. Quisiéramos escuchar algunos números, algunas cifras, cuánto les cuesta comprar oro artesanal, al contrario de la extracción de oro a gran escala. Alice, me parece que esta pregunta puede ser para ti y también Alan, nos interesaría escuchar tu opinión. Sí, por supuesto, algo que es muy importante para los refinadores, a las refinerías al comprar oro depende del costo y la logística, la producción, porque normalmente la cantidad que se compra de minería de pequeña escala o MAPE, pues es pequeña producción, no es mucha. Entonces, no estoy a cargo de las cifras en mi empresa, pero sí puedo preguntar a los responsables en mi empresa, pero lo que puedo decir es que siempre puede ser una solución si pueden encontrar a un comerciante, una contraparte en el país de interés donde se pueden encontrar diferentes fuentes y mejorar el costo de la producción. También va a depender de los productos, porque cuando hablamos de MAPE, hablamos incluso de material certificado y el problema podría venir del material certificado, y si no está certificado se tiene que segregar, y la pequeña cantidad que se tiene que comprar se tiene que segregar en todo el proceso de producción. En este sentido, en nuestro caso, por ejemplo, no sé qué pasa con las otras refinerías, pero en nuestro caso, hace 2 años nosotros hace muchos años creamos una pequeña unidad de producción de refinado que
que simplemente era para material certificado y cuando no está certificado, por supuesto, en el cierto de, por ejemplo, en cuanto a la cadena de custodia, entonces es posible añadir el costo porque está incorporado en la producción. Por supuesto, hay un diferente costo también relacionado con el monto del material o la cantidad del material. Creo que esto es una respuesta muy general o genérica, pero espero que haya servido de algo. Muchas gracias, Alan. Sí, creo que la pregunta de Kevin es buena y creo, y bueno, sé, nuevamente como dijo Dalis, va a depender de refinería en refinería y el tipo de sistemas que hayan implementado para determinarlo. Yo tampoco tengo las cifras, pero sé que hay diferentes proyectos, por ejemplo, eh, Fairmind, como uno de ellos, que tienen una iniciativa y hay una prima que se cobra a los compradores y a los usuarios, pero creo que también es un modelo interesante con respecto a uno de nuestros, por ejemplo, una de nuestras refinadoras que tiene un sistema de agregación en Perú, en donde trabajan con las plantas de procesamiento que toma el material de los mineros de pequeña escala, lo procesa sin el uso del mercurio y el rendimiento puede duplicar básicamente el rendimiento de los mineros si lo hubieran procesado ellos mismos. Eso les da un porcentaje considerable de rendimiento con 90% de pureza en el material. Entonces, creo que esa es una de las formas en que podemos abordarlo. El encontrar maneras más efectivas de procesar el material, obtener mayores rendimientos que puede compensar el costo. Y creo que la pregunta también tiene que ver, es contextual, sobre de dónde estamos obteniendo el material en lugares como Perú, con Presinox, por ejemplo. Bueno, son operadores muy bien establecidos, es un entorno regulatorio y esto nos lleva a que los mineros trabajen en una estructura más formal. Si pensamos en el otro extremo del espectro, por ejemplo, en el Congo, no nada más existe la cuestión de las primas, también existe el intercambio entre las partes, hay impuestos también ineficientes que se le imponen a los mineros y esto puede ser poco competitivo para ellos en un mercado legal. Entonces creo que en un mercado ilícito, creo que esto es algo de las cosas que estamos haciendo en nuestra investigación, tratando de hacer estos intercambios efectivos en cuanto a costo. Gracias, Alan, eso es muy útil. Sabemos que este problema de acceso al mercado para la producción es clave e importante en la discusión, que es algo que, por cierto, se va a platicar la próxima semana durante nuestro foro de la OCDE de minerales responsables, con una sección dedicada al acceso a material y a minería de artesanal y de pequeña escala. Es un gran esfuerzo y una de las principales razones también para nosotros para ser parte de esta convención y de Planet Gold también. Y bueno, tengo una pregunta para Paula. Paula, la voy a hacer en inglés. Paula, para que el oro sea oro limpio, los proveedores tienen que ser poseedores de títulos. La pregunta es, ¿qué tanto puedes, eh, qué tanto puedes entablar comunicación con los mineros que no están en el mercado formal y cómo los puedes ayudar?
Sí, pues básicamente nuestra cadena de suministro hace parte de mineros artesanales y también de unidades mineras que tienen título. Tenemos procesos que nos permiten conocer pues, sus procesos productivos, los métodos de extracción del mineral, donde podemos garantizar que es un oro limpio que no usa contaminantes. Eh, Tú nos preguntas cómo podemos traer al mercado de la legalidad esos productores que no producen de manera limpia o que están en el mercado informal. Hemos acompañado, recientemente terminamos un proyecto con la Alianza Europea por la Minería Responsable, donde básicamente lo que buscábamos era eso, era traer más personas, más mineros artesanales a la formalidad. Y la idea era poderlos traer a cadenas de suministro donde pagan el precio justo, donde pagamos el precio justo. Con ese incentivo de pagar el precio justo y apoyarlos en el cumplimiento de requisitos, ellos pueden entrar a la cadena, siempre y cuando pues, produzcan de manera limpia sus minerales. El oro de minería artesanal lo estamos comprando en el departamento del Chocó, en Colombia, que es un departamento que por tradición histórica se han dedicado a la minería. Y la manera de producir este oro es con plantas. Es decir, que ahí no tenemos problemas de mercurio. Ellos utilizan plantas especiales que hacen la separación del mineral. Pero, para lograr con unidades mineras o mineros artesanales que usen mercurio, traerlos a una cadena de suministro responsable, varios de los trabajos que se han hecho, pues hemos visto o estamos siendo partícipes, es el proyecto de Planet Gold, donde Planet Gold está apoyando estas cadenas, está apoyando estas unidades mineras a sustituir métodos de extracción, plantas de producción distintas que les van a permitir producir el oro de una manera limpia. Y de esta manera ellos van a poder entrar a una cadena de suministro como la nuestra, que es trazable. Es decir, para una empresa como nosotros en Colombia es prohibido recibir minerales que estén contaminados con mercurio. La única forma que nosotros como empresa podamos acceder a esa producción es que haya sido intervenida por proyectos como el de Planet Gold. Gracias. Creo que antes de cerrar quisiera tomar una última pregunta que me parece que es casi una respuesta. Una pregunta sobre mercurio. Para mí la forma principal de hacerlo de manera redituable sin mercurio, creo que hay formas en que se puede hacer. Es que más bien es como un comentario, hay formas redituables de hacerlo. Y uno de los más comunes es a través de programas internacionales implementados sobre todo por agencias internacionales o ONGs que pueden tener la tecnología adecuada. Creo que hay mucha experiencia y el problema normalmente es con la estabilidad, pero eso es algo que muchas de las partes interesantes están trabajando en esto. Entonces esa fue la primera. La otra alternativa es que los mineros se autofinancien para la compra de equipos, ¿sí? Para mejorar la capacidad financiera de las comunidades mineras, incluido un proyecto a través de Planet Gold. Esto se ha debatido mucho en este tipo de eventos. Hay mucho trabajo que se está desarrollando a través de distintas iniciativas que tienen por objetivo posibilitar y mejorar la posibilidad de los mineros de autofinanciarse a través del sistema bancario. Esto es algo de lo que vamos a estar hablando también la semana que viene. Para mí es inevitable promover la inclusión de estos mineros en las cadenas de suministro globales informales. Yo creo que quienes están mejor posicionados para entender cómo autofinanciarse son los mineros en sí. Nosotros queremos ayudarles para que no tengan que recurrir a programas internacionales.
Son las 4 p.m. Entiendo que estamos limitados de tiempo. Así que me gustaría agradecer a todos los panelistas del día de hoy. Ha sido realmente muy interesante. Gracias por darnos este panorama tan profundo de las expectativas de la cadena de suministro. También quiero agradecer a todos los que plantearon preguntas que fueron pormenorizadas e interesantes, y gracias a los intérpretes también. Esperamos que disfruten del resto de la reunión. Muchas gracias y disfruten del resto del día.